Ya está abierto, hermano. Aló, buenos días, mi hermana Tatiana, mi hermana Rosita, que Dios me las bendiga, si se oye bien. Se escucha como ñato. Sí, buenos días, Rosita, Tatiana. Si por favor nos confirman si se oye bien. Ya. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Amén, ahí se oye bien clarito. Sí, se oye bien. Gracias, Rosita. Ah, bueno, entonces para que digamos que si Dios quiere vamos a empezar la reunión. Vamos a hacer una oración para que mi hermana dirija una oración y entonces ya vamos a apertura para la palabra, amén. Gracias, Señor, te damos en este día, Padre. Gracias por este nuevo día, tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos esta hora, oh Dios, que seas tú, Dios mío, ministrando esta reunión, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos llenes de ese gozo, de ese amor y de esa paz tuya, Señor, que quites toda distracción en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro alrededor, Señor, y nos encamines y nos enseñes en tu verdad, oh Dios. Le damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos que se conectan a esta hora, Señor, y los que no pueden. También te damos gracias por ellos, Señor, porque esta reunión sea de bendición para ellos cuando la escuchen, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, que tú les des sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra y nos ayudes a ponerla por obra, Señor. Gracias te damos, oh Dios, y te bendecimos en este día, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, y nos guíes a través de tu Espíritu Santo, oh Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Envía tu luz y tu verdad, Señor, y éstas nos guiarán hacia tu santo monte y a tus moradas, oh Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, oh Dios? Espíritu Santo de Dios, ven sobre cada uno de nosotros, Señor, y llénanos, Señor, y fortalécenos, Padre. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor mío, así como dice tu palabra, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, oh Señor. Gracias te damos por todos nuestros familiares, por nuestros hermanos, Señor, por los que están en prueba, Señor, envía tu socorro y tu ayuda, Padre Santo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida y nada ha de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré sacrificios de júbilo y cantaré alabanzas al Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Bendito seas. Yo sacrificaré sacrificios de júbilo y cantaré alabanzas al Señor. Ten misericordia, Dios mío, y ayúdanos a hacer tu santa y perfecta voluntad, Padre Santo. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí. No me desampares. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. No escondas de mí tu rostro y no apartes con ira a tu siervo que en ti. No apartes con ira a tu siervo
que mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Gracias, Señor Jesús. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por sendas guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, que se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor y esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en el Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Te bendecimos en este día y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén. La fortaleza de mi vida, el área de movilidad. Y aunque el detenido andante contra mí, no temerá a mi corazón. Y aunque guerras derriban contra mí, estaré confiado. Una vez mandado al Señor, y esta voluntad que en la casa de Dios todos los días para contemplar la hermosura del Señor y para en su templo, porque Él me condena en el día de fama y me guardará y me morará y me pondrá sobre mi boca el alto. Entonaré, cantaré, alabanza y me pondré sobre una roca el alto. Entonaré, cantaré, alabanza y aunque un ejército avance contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque guerra se levante contra mí, no estaré confiado. No estaré confiado. Estaré confiado. Compartir, entonces sigamos adelante con hermano. Bueno, el tema para el día de hoy es las promesas de Dios. ¿Qué es una promesa? Entonces dice, ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. La promesa es correlativa al amor de Dios y a la fe que quiere suscitar en el corazón del hombre. O sea que a través de la fe se adquiere la promesa. Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual una de ellas se compromete
a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Entonces aquí podemos, los sinónimos de promesa son ofrecimiento, consagración. Entonces el significado de ofrecimiento es consagración, dedicación de una persona o cosa para el servicio de un culto. Oferta, este es otro sinónimo, ofrecimiento para hacer cumplir una cosa. Voto, promesa a Dios. También podemos explicarlo como una señal. Dice que es un fenómeno inexplicable. También lo podemos dar como esperanza, confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Y aquí está una citación, Eclesiastés 5:1-7. Eclesiastés 5. 1:7. Dice, del 1 al 7 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Entonces, nosotros como creyentes, pues tenemos que tener mucho cuidado en esa parte de las promesas. Y aquí el consejo que nos da es, dice, mas tú teme a Dios. Y a través de ese temor y de esa fe, Él nos dará sus promesas conforme a la voluntad de Él. Y las características de la promesa. Dice que las características de la promesa es voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Es posible asociar una promesa a un juramento. El compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra donde la persona empeña su honor o dignidad. O sea, esto es algo muy delicado porque dice que es un compromiso. Y uno está empeñando su palabra, su honor, su dignidad. Entonces es algo muy delicado cuando nosotros prometemos al Señor o a otra persona. Esa es toda la introducción, hermano. Bueno, hermana. Sí. Entonces, si Tatiana, quieren empezar a compartir los textos que estudiaron sobre promesa, que empezó. Le damos a mi hermana Rosita y a Tatiana, si desean compartir. Gracias. Acérquense. Buenos días, mis hermanos. Ya les hablo. Esperemos que pase el carrito vendedor. Que ya nos hablaba, que está esperando que pase. Mis hermanos, mucha salud de la hermana Tatiana. Tuvo que trabajar hoy. Entonces, pues yo escudriñé los sinónimos de la promesa. Pues también en muchos de los que la hermana acabó de decir. Dice que es un deber, un juramento, una obligación, un compromiso, una garantía, un pacto, una voluntad.
Dice, debemos, hoy en día vemos muy a menudo que las promesas de hoy en día de los hombres, pues no se comparan a las de Dios, ¿no? Porque las de Dios son eternas, son para siempre. Dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, ¿cierto? Uno de los más claros ejemplos está en Primera de Samuel 18. Perdón, es Primera de Samuel 20:11. Dice, y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y saliendo ambos al campo, entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo cuando te haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. ¿Sí? Esto era, digamos, algo que prácticamente pactaron Jonatán, hijo de Saúl, porque si retrocedemos al capítulo 18, dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Dice, y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su alabarte. Entonces vemos que, digamos, entre Jonatán y David hubo una unión, no solamente como hermandad, sino muy espiritual. Ellos estaban como en un mismo sentir, guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra de Dios que él no quería encubrir lo que su padre Saúl quería hacer contra David, porque obviamente a él le parecía también pues abominable, porque su padre Saúl actuó con celos y con ira y con maldad. Entonces dice en entonces ahí en Primera de Samuel 20:17 dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Entonces, ¿cuál era el juramento? Que él no le iba a encubrir lo que su padre quería hacer, porque David respetaba a Saúl porque era el rey, porque era ungido del Señor, pero pues tampoco quería morir, obviamente, ¿no? Pero sí quería saber con exactitud cuáles eran, digamos, las intenciones de Saúl, porque Saúl obviamente él percibía que había odio dentro de su corazón. Entonces dice en Primera de Samuel 31, perdón, hermanos, porque ahí dice, acá en este texto, en el 20:13 dice, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y este Jonatán contigo como estuvo con mi padre,
y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mí, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová ya haya cortado, cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra. No dejes el nombre de Jonatán que sea quitado de la casa de David. Entonces fue pues como un pacto que ellos hicieron, porque obviamente él sabía también pues que en el corazón de su padre había engaño, pero más aún ellos querían confirmar si realmente por la misma boca de Saúl querían ellos saber realmente lo que quería hacer con David. Y ellos planearon una estrategia en la cual dice que Saúl se airó muchísimo y le dijo a Jonatán que tenía que traer a David para procurar destruirlo, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que Jonatán encubiertamente le hizo saber a David las intenciones de su padre, y David fue cuando empezó a huir. Después de que David empezó a huir en tanta guerra que empezó a haber, y entre tanta lucha y entre tanta persecución, en Primera de Samuel 31, en Primera de Samuel 31 habla la palabra de la muerte de Jonatán. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa, siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquius, hijo de Saúl. ¿Sí? Entonces, prácticamente ahí se cumplió lo que Jonatán le decía a David cuando yo muera, tú tienes que prometerme que no va a faltar de mi descendencia en tu casa, ¿sí? Que vas a tener y harás misericordia de los que queden después de mí. Entonces, dice ya, nos saltamos a 2 Samuel 9. Dice la palabra que después de que él tuvo muchas guerras, después de que Saúl murió, después de que ya él vino a ocupar el trono, él se acordó de su amigo Jonatán. Señor. Dice, bondad de David hacia Mefibosé. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien... ¿Perdón? Siga, hermana. Sí, hermana, siga. ¿A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron que viniese a David, y él le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, Señor. Y él le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces él le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, el Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postó sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas
las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues te lavarás las tierras, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de su señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo a Mefibosé, dijo el rey. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la casa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces vemos que esto es una promesa maravillosa de parte de Dios y de parte de estos hombres que eran hijos del Dios viviente. O sea, eran hombres que habían creído a la palabra de Dios y que estaban convencidos de que una promesa había que cumplirse. ¿Y cuál era esa promesa? De que no faltaría su descendencia durante el reinado de David, no iría a ser olvidada. No iría a ser olvidada porque ¿quién era David? David era un muchachito muy joven, hasta menospreciado por sus mismos hermanos, que lo trataban hasta de mentiroso, que porque había dejado el rebaño por ir a mirar la situación cuando la muerte de Goliat. Entonces prácticamente él vino a ser exaltado porque Saúl se lo permitió. Saúl lo colocó prácticamente a su mesa también e hizo misericordia con él a su debido tiempo. Y todo esto fue después como restaurado, y es algo muy maravilloso porque nosotros vemos que aún sobre esta tierra muchas veces se nos son quitadas muchas cosas. Y esto nos hace bajar la guardia y nos hace desconfiar de las promesas que Dios tiene para su pueblo. Pero lo que Dios ha prometido, eso se cumplirá. Y Dios dice que Dios nos ha hecho pasar por unos desiertos para probarnos, para saber lo que había en nuestro corazón, si habíamos de servirle o no, pero que a lo largo de los días Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a nuestras riquezas en gloria. Y eso era lo que les quería compartir, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana. Siga, hermana. ¿Será que mi hermana Tatiana ya compartió, cierto? Hermano, ella no va a compartir hoy porque está trabajando, dijo Rosita. Entonces lo que estaba explicando el número, como se cortó tanto, entonces no alcancé a escuchar la primera parte que compartió mi hermana. Sí, señor. Bueno. Ella compartió Primera de Samuel 20:11, luego Primera de Samuel 31 y luego Segunda de Samuel 9. Bueno, hermana. ¿Y quién me fue conectada, hermana? Ya le digo, hermano. Si quieran compartir. Mónica. Sí. Y nosotros y usted. Bueno. Bueno, mi hermana Mónica sí está enterada del tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es sobre las promesas de Dios. No. Sí, señor. De las promesas de Dios. Amén. Buenos días, sí, señor. Es que hace ratico estábamos intentando ingresar con Pau y no podíamos, pero yo ya pude y creo que Pau también. ¿Están con Paulita ahí? Sí. Ay, no, Pau, no. Pensé que no ha podido entrar. Entonces, vamos a ver unos versículos. Pues yo me conecté. Ya me conecté. Bueno. Mi hermana, entonces, mi hermana Paola, buenos días.
Buenos días, hermana Paola. Ahí ya, buenos días. Buenos Estoy días. como mal de internet. Dios la bendiga, buenos días. Estamos viendo sobre el tema de las promesas de Dios, ¿sí? Sobre las Sí, promesas, señor. que todas las promesas que la palabra de Dios habla para nosotros, y como el propósito de esas promesas que Dios hace, ¿no? Ya mi hermana Sandra nos exponía la definición de promesa, que es una acción y efecto de prometer algo. Es una promesa que se hace a Dios o que Dios hace o ha hecho, y están escritas todas en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si tienen algunos textos de los que escudriñaron, entonces para que con mi hermana Mónica, cada una por turno, entonces comparta lo que el Señor le permitió escudriñar. Amén. Sí, señor. Bueno, pues yo miré en Juan 5:24. Juan 5:24. Vida eterna. Juan 5:24. Sí, señor. Juan 5. Sí, señor. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, ¿por qué no trata de ubicar que no? Entonces, esa es una de las promesas de Dios, la vida eterna que Él nos ha de prometer o nos prometió. Perdón, hermana, que la interrumpa. Hermano, le marcamos al teléfono. ¿O qué hacemos? Bueno, listo. Hermana, me disculpa un momento, ya es que tenemos problemas de conexión con el hermano. Me disculpa un momento. Sí, señor. ¿Se escucha mejor? Sí, hermana, ahora sí la escuchamos. Siga adelante, por favor, discúlpenos. Gracias, tranquila. Entonces, bueno, iba en Juan 5:24, que era vida eterna, que fue una de las promesas que el Señor nos hizo. El amor de Dios, en Deuteronomio 7:8, también pues lo tomé como una promesa que el Señor nos hizo. Deuteronomio. Dice, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os has rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Perdón, hermana, ¿cuál es esa cita? Discúlpeme. Deuteronomio, hermana. Perdón, hermana, ¿Deuteronomio qué? 7:8. 7:8, gracias. 7:8, hermano. Entonces dice que sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Entonces, pues... cumplió el juramento, ¿no? Exacto. Sí, señor. Sígame, hermano. Y pues también nos prometió bendición en Proverbios 10:22.
10, ¿qué, hermana? 22. 22. Casi un poquito mejor, pero falta. 10, 22. Proverbios 10, 22. Dígame, hermano. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando el Señor nos bendice, pues nos da gozo, no añade tristeza. Entonces, pues digamos que dentro de su promesa no, en teoría no tendríamos por qué sentirnos Dígame. tristes con las diferentes circunstancias. Y en Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Entonces, pues sí, claramente el Señor nos ha dado varias promesas a todos, pero pues es para quienes lo escuchan y lo siguen, que pueden ver las promesas de Él. Por favor. 35. Proverbios 8:34. Y 35, hermana, si lo puede leer, porfa. Ah, sí, claro que sí. Espérame, que ya se ve. Dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Y el 36, más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, pues eso nos confirma lo que hace un momento decía. El Señor pues nos da promesas, digamos que para todo el mundo, pero solo el que oye su palabra y cree en Él y la sigue, pues puede ver sus promesas tanto en este momento como eternamente, como la vida eterna que Él nos ha prometido. Amén. ¿Y puedo hablar a mi hermana? Sí. Sí. Y vemos que, por ejemplo, aquí se ve claramente, en este texto del proverbio, hermana, que el Señor habla de una promesa, pero entonces también habla de que bienaventurado el hombre que me escucha, primero, ¿sí? Que me escucha y vela a mis puertas cada día, ¿sí? Pues vemos que antes de cada promesa hay algo que el Señor quiere de nosotros, ¿sí? Que es lo que quiero que nos demos cuenta hoy, que todas las promesas de Dios son fieles, verdaderas para todos nosotros, pero siempre antes de cada promesa el Señor nos va a estar hablando algo a nuestro corazón. Porque el que me halle hallará la vida. Entonces el Señor dice, buscadme y me hallaréis y alcanzará el favor de Dios. Entonces es necesario buscarlo a través de su palabra, velar a sus puertas cada día para encontrar esas promesas. ¿También? Sí, mi hermano. No, hermano Ricardo, ya eran esos. Gracias. ¿Cómo, hermana? Que ya terminó, hermano. Muchas gracias. Era mi hermana Mónica, ¿cierto? Sí. Mi hermana Paola. Sí, señor. Sí. Le damos apertura a la hermana Paola. Muy cortado. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Bueno, yo quiero compartir el versículo Josué 23:14. Josué 23:14. Sí, señor. Josué. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Entonces, en este versículo nos muestra que ciertamente todas las palabras que el Señor ha dicho, todas sus promesas no han faltado. En el versículo también, Salmo 89:34,
34 y 35. Entonces dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Entonces aquí nos refleja que ciertamente el Señor no cambia ni retrocede lo que Él ha prometido. Entonces vemos que de alguna manera también en la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchas promesas para nosotros los creyentes, pero asimismo hay promesas y palabras que el Señor ha definido en el porvenir, en el futuro, también para las cosas que van a ser sentencias de juicio o de maldición. También en el versículo Santiago 1:12. Entonces allí nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, también la promesa, pues digamos, a los que creemos en el Señor y hemos entendido pues este camino angosto, sabemos que si nosotros resistimos a toda la tentación que nos ofrece el mundo, pues como promesa vamos a tener esto que el Señor nos dice que es la corona de vida, que Él ha prometido en este caso pues a los que le aman. No es para los que no lo aman y no lo siguen, sino para quienes han recibido la fe en Jesucristo y la gracia pues del Señor para que sigamos en su camino. Y como último, en Apocalipsis 21:4. Este pasaje tiene como título Cielo nuevo y tierra nueva. Si vemos casi todos los versículos de ahí son pues promesas para los que pues hemos decidido cargar nuestra cruz y seguir al Señor. Y en este dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces es una promesa que esperamos en un futuro presente cuando el Señor lo determine, pero que está ahí para nosotros y pues leyendo todas las promesas y pues todas las que podamos compartir ahorita en la reunión y pues lo que nosotros leemos a diario, ciertamente son promesas de esperanza que nos dan consuelo, que son como el ancla del alma para nosotros seguir avanzando y vemos que de todas maneras esas promesas son vitales para los que hemos creído en el Señor para soportar, ¿cierto? Para poder realmente llevar en nuestros hombros pues todas las dificultades, los tropiezos, ¿sí? Sabiendo que el Señor ha prometido pues estas cosas. Este versículo de Apocalipsis me impacta mucho porque ciertamente pues en el mundo hay aflicción, pero como dijo el Señor Jesucristo, tranquilos que yo he vencido al mundo. Sí, y Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y no depende de nosotros, depende del Señor, ¿sí? Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, me consuela mucho esta palabra porque ciertamente pasamos por tiempos difíciles y aún esto es principio de dolores, no son cosas todavía más angustiantes como dice la palabra que van a suceder y pues cuando uno tiene estas promesas realmente ve la inmensidad de ellas y como que minimiza un poquito la situación adversa que esté llevando, el sufrimiento. Y ciertamente me siento bienaventurada teniendo esto porque cuando allí el versículo nos dice que toda lágrima enjuagará al Señor y ya no habrá muerte, lo que más nos aflige en este momento cuando tenemos este cuerpo mortal es la muerte de algún ser querido, la muerte espiritual. Entonces ya no habrá esa muerte. El Señor nos promete que habrá una vida y una vida eterna y ojalá y seamos hallados en el Señor en poder conseguir esa vida eterna y no una muerte eterna. Entonces eso era lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Gracias, hermana.
Amén. Y vea tan importante el texto que mi hermana comparte en Santiago, que también lo escudriñé, donde dice la palabra del Señor que bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿no? Nosotros sabemos que el tentador es el diablo, la carne, los deseos de este mundo, los deseos de los ojos, y es ahí donde será probada la fe del creyente para Dios darnos la corona incorruptible de la vida eterna, ¿no? Entonces vea que vemos otra vez como antes de cada promesa siempre hay como un demandar de Dios de nosotros esforzarnos, de creer, de confiar, de esperar, de perseverar, ¿sí? Entonces aquí en esto que mi hermana ya cita en Apocalipsis, ya es como el premio, casi que el premio final de toda esa lucha, de todo ese camino estrecho, de toda esa súplica, de todas esas lágrimas, de todo ese orar, donde ya el Señor dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, o sea, quienes de los creyentes, y ya no habrá muerte, ya allí la muerte ya no existirá, ni habrá más llanto, ni ya no habrá más clamor, ni dolor, ya no habrá ningún dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Pero entonces ciertamente hay un caminar que todos debemos pasar, ¿no? Para que el Señor, fiel a sus promesas, las cumpla. Que sea tan maravilloso esa parte. Mi hermana Sandra, ¿quiere seguir adelante o hay alguien más? No hay nadie más acá. Si quiere, siga, hermano, siga usted. Marisol. El número 2319. Creo que miremos una parte importante. 19. Para que lo busquemos ahí con... Hay un texto que el Señor me ponía a escudriñar aquí, que ya lo había leído y lo escuché nuevamente, me pareció pues maravilloso. Dice aquí la palabra del Señor, en número 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, Dios no es como nosotros los seres humanos, que muchas veces prometemos, hablamos, decimos, y muchas veces desafortunadamente mentimos, ¿sí? Dios no es hijo de hombre para que mienta, sino todas las promesas que Él ha hecho. Esta es la palabra del Señor, que Él es fiel a sus promesas. Él siempre cumplirá. Señor, siempre, todo lo que está escrito en la palabra, como le digo a mi hermana de Deuteronomio, mi hermana Mónica, todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Todas las palabras que el Señor ha prometido, todas se han cumplido. Y las promesas vienen desde la antigüedad, desde Abraham, desde el patriarca. Miremos ahí en Génesis capítulo 17. Génesis 17. Nosotros somos parte de esas promesas que Dios hizo a Abraham. Imagínense desde donde el Señor prometió aún sobre nosotros, sobre esa descendencia. Génesis 17. Voy a leerlo del 1 al 4. Génesis 17, del 1 al 4. Esa es la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces vemos que el Señor primeramente le hace un llamado a Abraham, ¿no? Y pondré mi pacto
entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Luego viene la promesa. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Entonces vemos que Dios hizo una promesa a Abraham, todavía se llamaba Abraham, que quería decir padre enaltecido, y aquí Dios le dice: ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, que quiere decir padre de multitud. Y versículo 6 dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Entonces vemos que el Señor cumplió y cumplirá esa promesa, que toda esa descendencia de Abraham, dice la palabra del Señor, por aquí en Romanos 4:17, mirémoslo un segundito. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Vale, es el versículo 13. Dice: la promesa realizada mediante, no por la ley, fue dada a Abraham con su descendencia. La promesa, no por la ley. Sería heredero del mundo, sino por la justicia. Porque es cuando le dicen pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, vemos que la promesa del versículo 17 dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces vemos que desde la antigüedad las promesas vinieron por la fe. Él creyó. Y así en el Nuevo Testamento habla mucho de la importancia de creer a cada una de sus promesas. No es por ley, no es porque nos demos golpes de pecho o que tengamos que hacer sacrificios de animales o cosas raras, no, sino por creer en sus promesas y creyendo, obedeciendo a lo que dice la palabra, ¿no? Pues cuando el Señor nos habla ahorita de velar, tan importante: bienaventurado el que vela a mis puertas cada día, ¿sí? Velando a mis puertas. Entonces, creer a lo que dice la palabra, que necesitamos velar y hacerlo. Entonces, ahí es donde vemos el cumplimiento de las promesas. Y vemos que desde Abraham pues fueron dadas no por la ley, sino por la fe, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue así que se fueron cumpliendo poco a poco cada una de sus promesas. Aquí en Josué capítulo 21, 43 al 45, voy a leer. Josué capítulo 21. El libro de Josué. El Señor nos tiene haciendo un tour 45. Por la Biblia, porque está llena de promesas por todo lado, y Él quiere que a medida que las estamos encontrando vayamos creyendo esas promesas.
Por allá canto el gallo. Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45, dice así la palabra del Señor. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que él había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Tan maravilloso. Así, hermanos, todo lo que está escrito para nosotros los postreros, todo se cumplirá. El Señor dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, no perecerá. El Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estará. Si el Señor dice no temas ni desmayes porque yo estaré contigo, Él estará. Si el Señor dice que el que habita bajo su abrigo, Él nos librará del lazo del cazador y la peste inclusora, Él lo hará. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos a encontrarnos, necesitamos velar a sus puertas cada día para encontrar cada una de estas promesas y creerlas. Veamos lo que veamos, pase lo que pase en esa tierra, digan lo que digan, sus promesas se cumplirán. Y así como dice que ninguno de sus enemigos les puede hacer frente, así también todo lo que están maquinando sus enemigos, los pusieron ya contra el pueblo de Dios, el Señor los destruirá, como está escrito en su palabra. El Señor se burlará de ellos y los turbará, de otra promesa. El Señor se burlará de ellos y los turbará en su ira. Pues todo esto que está escrito, el Señor lo cumplirá y no faltará ninguna palabra, como el mismo Señor Jesús se lo confirma diciendo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Amén. Entonces ya tan importante que dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Tan maravilloso, ¿no? Y ya mirando en el postrero, pues todo se cumplirá también, como el Señor Jesús dice que nada pasará sin que todo se cumpla. Josué, yo escudriñé muchas, por no decir todos los textos que encontré sobre promesas. Entonces, pues, no sé si mi hermana Carla quisiera compartir un poquito para ellos, complementando con lo que el Señor les dio. Sí, hermano. En Primera de Reyes 8:56. Primera de Reyes 8, ¿qué es, hermano? 8:56. Sí, señor. Primera de Reyes 8:56. Eso sí está bien. Gloria a Dios por todas sus promesas, amén. Sí, Primera de Reyes 8:56. sí. Aquí habla cuando dice que bendito sea el Señor que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Entonces ahí habla de que lo confirma lo que estábamos, la palabra que estábamos leyendo anteriormente. Que todas sus... Dice, incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Entonces como dice el hermano, estas promesas vienen a su tiempo, no cuando nosotros las queramos, en el momento en que las queramos, porque si vemos, pues Abraham también
esperó para alcanzar la promesa de tener su hijo y sin embargo él pues cometió un error de tener el hijo con la sierva y todo eso. Pero aún así él guardó su esperanza en el Señor, en la promesa que Dios le había dado. Amén. Sí, sí, Señor. En Lucas 24:49. Lucas 24:49. Ya un momento, hermano. Sí, entonces esta es la promesa que hablaba el hermano ahorita, dice. He aquí, yo enviaré la promesa de